Bueno, entonces el tema de hoy es una continuación del tema anterior, en tanto se trata de modelos económicos dinámicos. Lo que cambia hoy con respecto a la clase pasada es que en la clase pasada el problema de optimización era muy sencillo, porque la cantidad de acciones era discreta, era acepto una oferta de trabajo o no la acepto, me salgo, dejo de operar, cierro la fábrica o la continúo operando. Tengo unos árboles de Navidad, los corto este año y los vendo o los dejo que crezcan para venderlos más caros después. Todas las decisiones que hemos visto en el tema 8 son decisiones discretas, hago una cosa o la otra. Lo que va a cambiar ahora es que las acciones van a ser continuas, en el entendido de que andamos buscando una cantidad específica dentro de un intervalo real. ¿Ok? Entonces, para ello, vamos a hablar un poquito sobre condiciones de Euler. Después vamos a ver un caso particular que se utiliza mucho en la práctica y con paquetes que tal vez ustedes han escuchado cuando han trabajado en modelos macro como Dinare, y que lo que hacen son aproximaciones lineal cuadráticas para resolver modelos. Entonces, quiero que sepan un poquito de eso. Entonces, vamos a hablar primero de las condiciones de Euler, después de... Ay, ¿qué pasa? Ay, Dios. Bien. Después vamos a ver cómo se resuelve un caso muy particular de ecuación de Bellman, que es la lineal cuadrática. Esa tiene forma cerrada, por eso es que es muy popular. Después vamos a ver modelos que no son lineal cuadráticos, pero los podemos aproximar como lineal cuadráticos. ¿Okay? Y ya después podemos pasar a modelos en acción sin esta aproximación, los cuales, como sospecharán, los vamos a resolver con la técnica de colocación. Ahora, por lo pronto, en los apuntes no los he terminado de preparar. Solo hay un ejemplo específico que es un modelo de crecimiento óptimo determinístico. Yo esperaría ya la otra semana completar esta presentación. Y más adelante, perdón, todos estos van a ser una única variable de acción. Y hacia el final del curso vamos a ver uno o dos modelos donde hay más de una variable de decisión. Ahora, ¿qué es esto de las condiciones de Euler? Bueno, vamos ahora a trabajar modelos dinámicos donde tanto los espacios de estado y de acción son continuos. ¿Okay? Ya no son discretos, ahora son continuos, tanto los estados como tal, como las acciones. Y vamos siempre a asumir que estas funciones de recompensa y transición ahora necesitamos que sean diferenciables. Bueno, esto no debería ser de sorprenderse porque recuerden ustedes desde que llevaron micro 1 que la forma en que buscamos el óptimo del consumidor, por ejemplo, es con condiciones de primer orden y básicamente eso consiste en buscar la primera derivada de una función objetivo. Para que eso tenga sentido, las funciones originales tienen que ser diferenciables. Entonces lo mismo vamos a requerir acá. Como lo que estoy escogiendo ahora es una variable continua y mi técnica para encontrar el óptimo en esa circunstancia es sacar una derivada, yo necesito que tanto la función de recompensa como la de transición sean derivables. Ahora, las funciones óptimas, las soluciones que vamos a encontrar, se van a caracterizar en equilibrio por una condición de primer orden llamada la condición de Euler. Es una ecuación dinámica, posiblemente, o la mayor parte de las veces es una ecuación no lineal, pero lo que sí tiene siempre es de primer orden. Entiéndase, si aparecen variables en el tiempo, a lo sumo hay dos periodos en esa expresión. Entonces los puedo interpretar como hoy contra ayer o mañana contra hoy, pero no van a haber una en esto que vamos a ver, donde aparezca tanto hoy, mañana y ayer, ¿ok? Entonces solamente van a haber dos periodos, entiéndase, hay un periodo y su rezago, por eso le vamos a llamar condición de primer orden. Y bueno, estas ecuaciones nos ayudan a entender cuál es la dinámica que va a tomar el proceso en el tiempo, ¿ok? Una vez que se haya resuelto y encontrado su política óptima. Ahora,
para simplificarnos un poco la existencia, de entrada vamos a derivar estas condiciones de Euler asumiendo que el horizonte es infinito y que no hay nada estocástico en el modelo, o sea, no hay perturbaciones. Y aparte, que el problema de optimización lo vamos a hacer sin restricciones. Bueno, recuerden que de lo que aprendimos en micro, macro, cuando el problema tiene restricciones, tengo que aplicar esto de multiplicadores de Lagrange, condiciones de holgura, de las condiciones de Cohn-Tucker. Bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante en este tema, pero de entrada, para tenerlo lo más sencillo posible, voy a asumir que las acciones no tienen restricciones. ¿Ok? Entonces, siendo ese el caso, mi ecuación de Bellman se va a ver como esto. Yo tengo que maximizar con respecto a una x, que es mi variable continua ahora, esta función que está acá. Ahora ven que la función siempre tiene la misma forma, tiene la función de recompensa que me dice la utilidad o la ganancia del presente y el valor descontado del futuro. ¿Ok? La maximización de eso me da el valor completo de mi problema. Ahora vean que ese valor siempre va a depender de una variable de estado acá, que siempre estoy llamando S. Pueden ser varias de ellas. En realidad esa S podría ser un vector, lo mismo que la X. Vean que mi función de recompensa podría depender tanto del estado como de la acción. Y esto que ven acá es el estado de mañana. Entonces vean que acá implícitamente es como que tuviera delta V del S de mañana, donde el S de mañana está definido en una función de transición que se llama G, que depende del estado de hoy y de la acción de hoy. ¿Ok? Entonces es como que yo tuviera la ecuación de Bellman sujeta a esa restricción, que es la que me dice la transición del estado, pero en lugar de llevarme la restricción e irla arrastrando, mejor de una vez la sustituyo en la ecuación de Bellman. Entonces ya tengo un problema sin restricciones. Cosa distinta que si no tuviera eso ahí, tendría que escribir el problema más o menos así, como más de x prima s delta u que s prima más multiplicador de Lagrange, voy a ponerlo acá, de menos g. ¿Ok? Entonces vean que si yo quisiera, podría escribirlo así, pero para lo que vamos a hacer no vale la pena complicarnos así. Entonces más bien, dado que ya yo tengo S' despejado, pues no me complico la vida poniendo multiplicadores de Lagrange y formando lagrangianos, sino que nada más vengo y lo sustituyo en la función valor. Ahora, en principio esto se puede hacer con varias dimensiones, no tiene que ser necesariamente una. Entonces vamos a llamarle D a número de dimensiones. Entonces D sub S me está diciendo cuántas variables de estado continuos hay y D sub X me está diciendo cuántas variables de acción continuas hay. ¿Okay? Ahora, más adelante en los ejemplos, la próxima semana podremos ver uno. También se vale mezclar problemas que tengan estados discretos con estados continuos y acciones discretas y acciones con acciones continuas. O sea, yo puedo tener de los dos tipos de variables en un mismo problema. Pero para lo que estamos discutiendo ahora no nos vamos a complicar y vamos a pensar que todos son continuos, tanto los estados como las acciones. Y este último punto nada más es que nos pongamos de acuerdo con un poquillo de notación. Pues cuando vean D sub S y D sub X, ya saben que es la dimensión de ese vector, y entonces me dice cuántas variables de estado hay, o cuántas variables de acción. Ahora, cuando resolvamos esto, vamos a sacar una condición de primer orden, que es básicamente derivar esto con respecto a esta acción. Y bueno, ya se imaginarán que cuando haga eso voy a tener que calcular la derivada de esto. ¿Okay? Bueno, esa derivada, como va a aparecer por todo lado, hasta en la sopa, le vamos a poner un nombre, le vamos a llamar lambda, y vean que por definición va a ser la derivada de la función con respecto a la variable de estado. Ahora, recuerden que la variable de estado podría ser varias, ¿ok? Entonces, en realidad esto es un gradiente, pero es más fácil la discusión si uno se imagina que es una única variable.
Ahora, esa variable, lo que me dice, o esa función, por ejemplo, que depende de la variable de estado, es el precio sombra de mi problema. Me está diciendo cuánto valor le asigna el agente a cada una de las variables de estado en el margen. ¿Ok? Me está diciendo qué pasaría si yo tuviera una unidad más de la variable de estado con la función valor. ¿Ok? Vean que esto en micro lo hemos llamado básicamente el precio sombra. Y en el contexto de teoría micro, recuerden lo más básico que era el problema de dos bienes y un ingreso. Bueno, el valor ahí estaba restringido por el ingreso. Entonces tenía una función valor, uno que le llamamos en micro la función de utilidad indirecta, que dependía del ingreso. Entonces el precio sombra, lo que me decía era cuál es el incremento en la utilidad óptima que tendría el consumidor si yo le doy una unidad más de ingreso. Bueno, ese concepto es el mismo que estamos aplicando acá, con la única pequeña diferencia de que lo estamos haciendo con un modelo dinámico, no con un modelo estático como en la teoría micro básica. Ahora, para resolver esto, tengo que sacar el condicional de primer orden. Lo vamos a hacer acá, porque, bueno, ustedes ya saben de eso. Pero vean que lo que haríamos aquí es calcular la derivada de esto con respecto a x. Entonces, voy a denotarla. La derivada de f con respecto a x la vamos a escribir como f sub x. Ok, ya yo sé que f de x va a depender de ese y de x, no lo voy a escribir, más delta. Ahora vean que v depende de g y g a su vez depende de x, entonces tengo que aplicar regla a la cadena. Entonces tengo que sacar la derivada de v con respecto a su argumento, pero dijimos que a eso le íbamos a llamar lambda. Lambda del s de mañana veces la derivada de esta función. ¿Ven? Recuerden que el s, el estado de mañana, es exactamente igual a x por la derivada de g con respecto a x. Entonces voy a ponerlo g sub x. Bueno, en el óptimo, yo necesito que esto sea 0. Vean que no tengo restricciones con respecto a x. Si se acuerdan del curso de teoría macroeconómica, otro paso que hacíamos era la condición de la envolvente, que me decía, sáquele la derivada a la función valor con respecto a su variable de estado, haciéndole cuenta que esta variable de acción no depende del estado. Vean que yo sé que en el óptimo, cuando resuelva esto, mi solución es un x óptimo que depende de ese, del estado. A eso le llamamos la función de política. Pero cuando saco la condición de la envolvente, me dice, bueno, no, saque la derivada de todo esto con respecto a ese, haciéndole cuenta que esta x no depende de ese. Entonces, si yo hiciera eso, derecha, a la derecha tendría la derivada v con respecto a ese, pues ya dijimos que eso le voy a llamar lambda s, lambda de s. Del lado derecho tendría la derivada de f con respecto a s, más delta, la derivada de v, que es otra vez lambda por g sub s, aplicando regla a la cadena. ¿Ok? Bueno, eso es lo que conlleva resolver un modelo de estos, por lo menos en la teoría. Entonces vean que eso es exactamente lo que hice acá. Tengo acá la condición de primer orden, que me está diciendo que la utilidad marginal que me genera hoy, una unidad más de la variable de acción, tiene que igualarse con el cambio en la función valor que tengo a partir de mañana, traído valor presente. Y lo que les acabo de mencionar, la teorema de la envolvente, me implica esto, ¿vean? Lo que acabamos de hacer hace un ratito, la derivada de la función valor va a ser f sub s más delta, el lambda de mañana, recuerden que esto es el estado de mañana, por la derivada de la función de transición, solo que acá es con x, por estoy escogiendo x, acá es más bien con respecto a s, porque es la condición de la envolvente. Ahora, como esto puede tener muchas dimensiones, vean que son muchas derivadas, no es solamente una. Entonces tengo que hacer esto con respecto a cada una de las variables de acción, y esto tengo que hacerlo con respecto a cada una de las variables de estado.
Entonces, vean que f sub x aquí se refiere más bien a una variable de dimensión 1 por, perdón, f sub s es 1 por ds, porque recuerden que tengo que sacar derivada con respecto a ds variables. ¿Ok? Entonces vean que esto, al final de cuentas, lo voy a ver como una ecuación de vectores. ¿Okay? Tengo la derivada con respecto a S1 y la derivada con respecto a S2. Tendría la derivada con respecto a S1, bla, 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 y la derivada de S, respecto a S2. ¿Okay? Entonces, nada más tener cuidado con estas dimensiones de lo que está indicado acá. ¿Okay? Entonces, vean nada más que aquí hay matrices de por medio, pero en el caso más sencillo, donde solo hay una variable de estado y una de acción, esto de todas estas cosas son uno por uno y estaríamos trabajando en el caso sencillo. Ahora, vean que voy a ponerle el índice t más 1 a lambda, indicando que es la función, la derivada de la función valor mañana, o sea, el precio sombra mañana. Entonces, vean que acá, escrito así, tengo un sistema de ecuaciones que me dice la solución. Ahora, lo complicado va a ser resolverlo, pero en principio, yo podría encontrar el valor óptimo de x. Una vez que lo obtenga, voy a obtener un nuevo lambda y esto lo podría estar iterando. Ahora, para resolver esto, es conveniente saber hacia dónde converge estas cosas. Ven que estos modelos son todos estacionarios, entonces en principio convergen en alguna parte. Entonces voy a definir mi estado estacionario como el límite de las variables en el largo plazo. Pues todos estos límites los estoy haciendo con respecto a t que va al infinito. ¿Okay? Entonces yo me estoy imaginando en una situación inicial, pero si el consumidor empieza a resolver su problema de optimización, después de un horizonte suficientemente largo, yo esperaría ver que la variable de estado no vuelva a cambiar nunca más, que ya llega a un equilibrio, que le estoy llamando el estado estacionario. Lo mismo le va a pasar a la variable de acción y lo mismo le va a pasar al precio sombra. Ahora, en el caso que estoy viendo acá, bueno, obtenerlo es muy sencillo porque lo que me está diciendo es, como en el largo plazo converge a un lugar, este S que está aquí sería el mismo en el cual fue evaluado este. ¿Ok? Y entonces este lambda t más 1 sería el mismo que lambda t en el largo plazo, si es que de verdad estas cosas convergen. Entonces yo podría escribir mi sistema como esto que está acá. Entonces vean que S, X y lambda, todos los sustituí por lo que deberían ser en el largo plazo. Y vean que acá tengo 3 incógnitas, pero aquí llevaba apenas 2 ecuaciones. Bueno, la tercera es casualmente la función de transición. Me está diciendo, él es el estado mañana en función del estado de hoy y de la acción de hoy. Pero en estado estacionario, la acción de mañana y la de hoy van a ser iguales. Perdón, acá. Ahora, vean que eso, así como está, es un simple sistema de ecuaciones no lineal. Digo simple porque a lo mejor no sea tan fácil de resolverlo, pero vean que no es una ecuación funcional. A diferencia de la ecuación de Bellman original. La ecuación de Bellman es funcional porque mi incógnita es la variable, es la función de política. Es decir, yo quiero saber cuál es la política óptima en función del estado. Mientras que aquí, mis incógnitas son esas tres cantidades, S asterisco, X asterisco y lambda asterisco. Pues vean que todos estos son numeritos y en principio yo podría resolver ese sistema o ese sistema de ecuaciones por los métodos que estudiamos anteriormente en el curso, el método de Newton, el de Broyden. Entonces, vean que lo que les acabo de decir, tengo un sistema de ecuaciones, se puede resolver de manera numérica o a veces
A veces las ecuaciones no son nada complicadas y las puede resolver uno de forma analítica. Ahora, ¿para qué quiero averiguar ese estado estacionario? Bueno, es porque me sirve para saber hacia dónde converge ese modelo en el largo plazo una vez que haya sido optimizado. Sabiendo eso, yo tengo una ventaja para encontrar para poder adivinar valores iniciales para mis algoritmos numéricos. Recuerden que cuando yo resuelva esto, voy a usar el método colocación, que es básicamente adivine usted cuál es la función y empiece a iterar. Bueno, muchos de esos métodos, todos, para que converjan, necesitan que uno empiece a iterar de un punto cercano a la solución. Bueno, de entrada yo no sé cuál es la solución, pero un punto cercano, en principio, podría ser el estado estacionario. Recuerden que, por definición, el estado estacionario es hacia donde converge el sistema en el largo plazo. Entonces, yo esperaría que me sirva para tener una conjetura válida con respecto a dónde debería estar el proceso. ¿Ok? Ahora, en el caso concreto en que la función de transición no dependa de S, vean lo que va a suceder. Voy a volverme acá a este sistema. Entonces, recuerde que la función de transición es S. S' igual que S, X. Bueno, si la función de transición no depende de S, básicamente estoy diciendo que cuando la derive con respecto a S, va a dar 0. En ese caso muy específico, vean que esto se me cancela. ¿De acuerdo? Entonces, yo terminaría con algo que me dice que lambda t para f sub s de s de el otro término. Bueno, esto me implica que lambda t más 1 sería f sub s de st más 1, xt más 1. Ahora, vean que este lambda 1 aparece aquí. Entonces, en principio, yo podría, si la función de política no depende del estado actual, yo podría eliminar esto, mover esto un periodo y sustituir esto acá. Bueno, cuando hago eso, vean que termino con una ecuación un poquillo larga, que es esta. Aquí ya hice la sustitución. Vean que esta es el f sub s de mañana, donde está, vean que este g es el estado de mañana, y esto es el x evaluado en el estado de mañana. ¿Ok? Vamos en esto, sí. Eso es lo que está en ese término subrayado. Bueno, esa expresión enorme que está ahí, le voy a llamar la ecuación de Euler. ¿Ok? Ahora, vean que lo que tiene bonito es que ya solo depende de una única función. A diferencia de esta, que yo tenía dos incógnitas. Tenía como incógnita quién era X como tal, pero recuerden que es una función. Yo necesito saber quién es X de S. Era mi primera incógnita. Y necesitaba saber quién era lambda S. Entonces, acá tengo un sistema con dos funciones incógnitas. En esta se me simplifica la existencia porque ahora solo tengo una incógnita. Quiero saber cuál es la acción óptima en función del estado del sistema. Entonces vean que la función entró por acá, entra por aquí, entra por aquí, entra por acá. Entonces ven que tengo una ecuación, es una ecuación funcional porque mi incógnita es una función y ya nosotros sabemos resolver ecuaciones funcionales. Cuando no sabemos cómo resolverlas de manera analítica, en muchos casos, lo que hacemos es resolverla por el método colocación. ¿Ok? Entonces, no se sorprendan. Eventualmente, si tengo una función que yo puedo escribir así, una forma de resolver esta ecuación de Euler sería escribir algo como esto. ¿Okay? Vean que ahí, hacia eso vamos avanzando. Si yo puedo escribir el problema así, donde mi ecuación de Euler es esta,
o sea, que logré obtenerlo gracias a que G no dependía del estado, en ese caso tengo una ecuación funcional y la puedo resolver por el método de colocación haciendo esta sustitución. ¿Ok? Ahora, vean que lo que me implica es, lo que me está diciendo es una ecuación dinámica. Vean que aquí me está diciendo por dónde se me va a ir el sistema en el largo plazo. Vean que es de primer orden, solo hay en T más 1 en T. Ahora, en el estado estacionario, se me simplifica mucho. Recuerden que hay una ecuación que se me va a cancelar. Vamos de vuelta. Vean que si lo que dijimos hace un rato, si G no depende de ese, este término se me va, y este lambda asterisco sería igual a esta F, pero ya quedaría muy fácil nada más sustituirla. Entonces ya terminaría con un sistema que ya no depende del lambda asterisco, ese asterisco y X asterisco, sino solamente de S y de X. Bueno, eso es lo que escribí acá. Entonces vean que aquí termina con un estado estacionario más sencillo de resolver. Ahora son solamente dos ecuaciones. Ahora, en la práctica, estos modelos son más interesantes cuando el problema es estocástico. ¿Okay? Bueno, en ese caso, lo que va a pasar es que mi ecuación de Bell ya va a tener una forma un poco distinta que esta. Todo va a ser igual, este pequeño detalle. Y es que tengo que el valor esperado, la función valor. ¿Okay? Entonces vean que si el problema es estocástico, el estado de mañana yo no lo puedo conocer con certeza. Sigue dependiendo del estado de hoy, de la acción de hoy, pero hay un shock que me puede afectar mañana. Entonces, por eso yo no puedo saber cuál es el valor óptimo que va a obtener mañana. Por eso lo que optimizo es el valor estimado. Excepto por ese detalle, la mecánica es exactamente la misma. Cuando calcule las condiciones de primer orden, recuerden que la derivada de una esperanza, la esperanza de la derivada, entonces lo único que va a pasar es que voy a tener que andar arrastrando este valor esperado por todo lado. Y ustedes saben que eso en términos numéricos nos va a presentar una pequeña complicación porque es una variable continua. Bueno, en la práctica lo que vamos a hacer es sustituirlo por una cuadratura de Gauss con una distribución discreta y esa cosa que está ahorita poco complicada porque es un valor esperado, va a terminar siendo una sumatoria de probabilidades veces función valor evaluada en el estado que alcanzo en ese choque en particular. Entonces vean que aunque sí va a ser un poquillo más engorroso, por lo menos las ecuaciones son casi idénticas, es nada más esto nuevo que tengo aquí. Mis funciones dependen de una variable de estado. Ahora vean que lo que hablamos hace un rato, de que si G no depende de ese, o sea, si la acción de mañana, eso no estuviera allí, eso S sería 0, y vean que esto me cancela otra vez a todo esto. Entonces yo podría en principio volver a sustituir lambda con esta función movida un periodo hacia adelante. Ahora, a diferencia de los modelos determinísticos, los estocásticos no tienen un estado estacionario, por lo menos no uno sencillo, porque en el determinístico, sí, de las variables, si yo les doy suficiente tiempo, podría converger a un solo valor y quedarse ya quietos ahí hasta el infinito. Pero en el estocástico, yo siempre tengo las perturbaciones todos los periodos. Entonces va a pasar que la variable parece que está convergiendo, pero todos los periodos sigue recibiendo shocks, entonces sigue brincando como un conejo para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. ¿Ok? Entonces, un modelo estocástico no tiene un estado estacionario. Ahora, lo que sí tiene es un valor medio hacia el cual le gusta andar dando vueltas, un vecindario. Bueno, en lugar de tener un puntito, vean que en un escenario, un modelo determinístico, yo me imagino algo así, como que una variable que hace esto y eventualmente es una recta.
Bueno, en el determinístico lo que va a pasar es algo similar, solo que voy a tener posiblemente una distribución y dice que en promedio la variable anda por aquí, pero no va a ser el caso de que en el largo plazo siempre esté ahí. O sea, vean que todavía tengo esta volatilidad por aquí. A lo mejor la distribución va perdiendo varianza, pero sigue siendo el caso de que no hay un estado estacionario, sino que lo que hay es una distribución. Bueno, a esa distribución que eventualmente yo esperaría que quede queditita, para que tenga la misma media, misma varianza y todo, le voy a llamar una distribución ergódica. ¿Ok? Ergódica acá, en este contexto, significa que los momentos de la distribución no cambian, ¿okay? Que la distribución es la misma siempre. Ahora, esto se podría encontrar analíticamente y con una ecuación funcional. Ya ustedes saben que eso me va a complicar la vida. Es más fácil para encontrarla, como yo estoy diciendo, bueno, yo quiero ver hacia dónde converge el proceso, es resolver el modelo y simularlo, ¿okay? Al mejor estilo de un experimento Monte Carlo. Entonces, es la forma más sencilla de encontrar hacia dónde converge esa distribución. Ahora, en la práctica, sí vale la pena encontrar el equivalente de un estado estacionario, que es decir, bueno, yo sé que el modelo sí es estocástico, pero hagámosle cuenta que no lo es. Entonces para este ejercicio en particular, yo puedo hacerle cuenta que no es estacionario y fijo las perturbaciones, todos los épsilon, en el valor medio, que usualmente es 0, pero no hay nada que me restrinja que sea literalmente 0, podría ser un 1, depende del modelo. Entonces voy a fijar esto, digamos, si fuera normal, sigma cuadrado, puede decir, no, cada vez que vea epsilon, en lugar de variable aleatoria, voy a fijarlo en mi, posiblemente un 0. ¿Ok? Bueno, habiendo hecho eso, lo que hice fue la versión determinística de mi modelo estacionario. Entonces, aquí, perdón, estacionario. ¿Ok? Entonces acá, bueno, yo podría resolver el sistema igual que lo hice en el modelo determinístico para encontrar algo que es el equivalente de mi estado estacionario. Bueno, eso me va a servir también para tener valores iniciales para mis iteraciones, para cuando necesite resolver el modelo completo, la ecuación de Bellman. Ahora, en la práctica, bueno, rara vez yo tengo un problema económico donde puedo escoger una cantidad X sin preocuparme de ninguna restricción. ¿Okay? Entonces, en economía estamos acostumbrados más bien a eso, a resolver problemas sujetos a restricciones. Entonces, vamos a hacerle cuenta que las restricciones tienen esta forma en particular. Vean que tengo una función A, una función B, que me da un límite inferior y superior, a lo mejor en función del estado del sistema. ¿Por qué en función del estado? Bueno, podría darse el caso de que tengo un modelo de consumo y esa X representa cuánto puedo consumir y mi estado, la variable S, es toda la riqueza que yo tengo. Entonces podría ser que mi restricción sea que X, el consumo, tiene que estar entre 0 y esa riqueza que yo tengo. ¿Okay? Pero en general hay muchas opciones. Nada más quiero que vean que esto se está formando como un rectángulo, en el sentido de que para cada una de las X yo tengo una restricción que me dice de dónde a dónde va esa X. ¿Okay? Ahora, en el caso más sencillo, de que solo hay una variable, la restricción es un intervalo. Estoy diciendo que esto es A, esto es B y que X tiene que moverse en este valor, en ese intervalo. Pero si fueran dos, yo podría imaginarme como que aquí viene el otro intervalo, para arriba, y acá se mueve X1 y sobre esta otra se mueve X2. Pues vean que lo que esto me va a formar es un rectángulo de posibilidades donde se puede mover X. ¿Okay? Ahora, ustedes ya saben cómo resolver problemas de optimización restringida. Saben que, bueno, en este caso van a tener que usar condiciones de holgura, todo el cuento. Eso, hemos visto esto en el problema de complementariedad,
Entonces, bueno, recuerden que eso ustedes lo pueden hacer planteando el lagrangiano del problema con estas dos restricciones, buscando condiciones de primer orden con respecto a X, solo que ahora tienen que tomar condiciones de holgura para dos restricciones, para esta de acá y para esta de acá. Encima, como X tiene varias dimensiones, no necesariamente es una, bueno, tengo que hacer eso para todos los posibles X. Por eso es que aquí aparece todo en términos de sub I. ¿Okay? Ahora, recuerden, cuando estudiamos este tema en ecuaciones no lineales, cuando quería resolver una ecuación no lineal, pero sujeta a restricciones, a eso le hemos llamado el problema de complementariedad. Habían dos técnicas que vimos para eso, para transformarlo en una ecuación no lineal convencional, sin restricciones. Una era la semi-smooth, la semi-suave, y la otra era la técnica min-max. Bueno, aquí lo que hice fue escribir el problema ya en función de un min-max, que lo están viendo por acá. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, este mu que está acá, vean que es el mismo mu de hace un rato, de la condición de primer orden, solo que ya no es cierto que sea siempre igual a 0 por el asunto de las restricciones. Ahora, ¿qué me están midiendo? Bueno, me están midiendo lo mismo que medía antes, la recompensa actual y futura esperada marginal ante un cambio en la variable x sub i. Ahora, vean acá que originalmente eso yo hubiera querido que fuera 0, sin restricciones. Con restricciones, lo que va a pasar es que bien podría pegar en uno de los límites de mi intervalo. ¿Ok? Entonces recuerden en ese caso que si teníamos algo como esto, mi función objetiva es algo como esto, y yo estoy buscando un óptimo. El óptimo está acá con, con esa pendiente mu igual a 0. Pero si yo estoy restringido, que tengo que moverme de aquí, de 0 para arriba, bueno, el óptimo va a estar acá. Entonces vean que si yo estoy por encima, si mi solución es interior y no está chocando acá, no puede ser el caso de que mu sea positiva. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden jugar acá con todas esas condiciones de si es una solución interior, entonces mu tiene que ser 0. Si está pegando en el límite inferior, necesariamente es negativa o 0, pero no puede ser positiva. Y lo mismo si la solución más bien, algo como esto, y estoy restringido a andar por aquí. Bueno, en el óptimo ese mu va a ser positivo. Es esa pendiente. ¿Ok? Entonces, recuerden, entonces si x está estrictamente entre los límites, entonces ahí es una solución interior y ahí sí ese mu, esa primera derivada sí era 0. ¿Ok? Entonces, no sé, ¿tienen claro esta discusión o quieren que lo planteemos en pizarra para repasar las condiciones de Cohn-Tucker? Vean que esto no es ni más ni menos que las condiciones de Cohn-Tucker, pero ustedes me cuentan si lo están entendiendo o si lo sienten demasiado abstracto. Yo sí lo voy entendiendo, profe, no sé si. Ok, De parte entonces también, profe. ¿Perdón? Sí, ok, entonces sí se entiende que son condiciones de Cohn-Tucker y no, entonces no gasto tiempo ahorita obteniendo estas condiciones. Bueno, entonces voy a avanzar entonces, que dicha que eso está claro.